A ver, ponte. Sí, perfecto. Buenas tardes. Yo soy el pasante en nutrición, Ríos García Alejandro. Y bueno, ahorita estoy adscrito a esta estancia de mi formación, que es nutrición clínica. Y hoy, bueno, les voy a traer esta presentación de nuestra sesión académica de nutrición clínica. Vamos a tener algunas que son consecutivas sobre otros temas que atañen mucho a la población y el tipo de patologías que se atienden en el Hospital Juárez del Centro. En este caso, tuve que hacer una revisión muy pequeña justamente de un metaanálisis llamado Control glucémico perioperativo para personas con diabetes sometidas a cirugía. Esta es una revisión por parte de que se encontró en la base de Cochrane. Si pudiera hacer la siguiente, por favor. Básicamente es una revisión sistemática, es decir, un metaanálisis publicado en the Cochrane Database of Systematic Reviews, que analiza el control glucémico perioperatorio en personas con diabetes sometidas a cirugía. Siguiente. Tiene como antecedentes que las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de complicaciones postoperatorias y se considera que el control glucémico intensivo, que busca niveles de glucosa en sangre cercanos a los adecuados, podría ofrecer beneficios para estos pacientes, pero la evidencia aún sigue siendo limitada. El objetivo de los investigadores fue evaluar los efectos del control glucémico perioperatorio en personas con diabetes sometidas a cirugía, y la población básicamente fue una población muy amplia. Fueron cualquier persona de cualquier edad, sexo, etnia, con un diagnóstico previo de diabetes tipo 1 o 2, sometidos a control glucémico de cualquier tipo. Entre los métodos, bueno, la metodología que utilizaron, la metodología que aplico yo es hacer una revisión de varios artículos dentro de Cochrane, de ahí identificar cuáles son parte de lo que nosotros como hospital nos atañe, que sea de relevancia justamente para el personal de la salud. Mientras que los autores llevaron a cabo una revisión sistemática de varios ensayos clínicos aleatorizados que compararon diversos objetivos de control glucémico perioperatorio en personas con diabetes. Esto incluyó 20 estudios que dio un total de 2.670 personas que participaron en el estudio. ¿Qué definiciones vamos a encontrar dentro de este artículo? ¿Qué definiciones nos atañen a nosotros? Principalmente, ¿qué es el periodo perioperatorio? Porque usualmente conocemos el preoperatorio y el postoperatorio. Pues el periodo perioperatorio es aquel que contempla el tiempo desde que el paciente ingresó, pero no ingresó al hospital o la consulta, sino desde la anestesia, la cirugía y la recuperación. Posterior a eso vamos a entender como un control glucémico estricto, que son los dos conceptos que se van a discutir en este artículo. Como control glucémico estricto se entiende al manejo del paciente a partir de insulina continua para la detención de mediciones de glucemia entre 110 y 149 miligramos sobre decilitro. O sea, son como los parámetros más deseados que tenemos en poblaciones con diabetes. Y a control glucémico convencional o bien moderado nos referimos a esa administración de insulina de forma convencional para un control moderado y que busca generar picos de glucosa entre 150 y 180 miligramos sobre decilitro. O sea, estamos como en la periferia superior, que no es como lo menor, tampoco está en medio, pero no es tan subóptimo. Siguiente. De los criterios diagnósticos, los autores se basaron básicamente en los criterios diagnósticos de los diversos organismos que se han especializado, como la Asociación Americana de Diabetes, Alberti y la OMS, obviamente. Vamos a encontrar que hay dos tipos de intervención, la intervención y la intervención comparativa. La intervención es básicamente un protocolo de control glucémico perioperatorio propuesto por autores del ensayo que implica un control más intensivo que el tratamiento convencional. Eso es el tratamiento interventivo, o sea, es el que vamos a aplicar justamente para el paciente que ya está en operación, que es básicamente parte de su tratamiento específico para la cuestión de cirugía. Y el comparativo, que es con qué lo vamos a comparar, que es el protocolo de control glucémico perioperatorio definido como atención estándar o convencional por los autores del ensayo. Uno es el que ya conocemos y se aplica, y el otro es el que queremos ver cuál es la diferencia entre estos dos. Las intervenciones concomitantes obviamente deberían de ser idénticas entre los grupos de intervención, y la comparación para establecer estas comparaciones justas. Si un ensayo incluía varios grupos que incluyan cualquier grupo que cumpliera con criterios de inclusión para sus objetivos, o sea, se trató de incluir todo.
Y si había un parámetro que de repente fuera muy frecuente dentro de estos tipos de estudios, se incluía para que entonces el estudio, el análisis tuviera resultados un poco más observables. Es decir, entre los autores discuten, estas son las discusiones y análisis de los autores. Primero vamos a encontrar que hay demasiada heterogeneidad en la muestra. ¿Esto qué quiere decir? Que hay diversas formas en las que se entienden los conceptos de control glucémico estricto y moderado. Vamos a encontrar las diferentes definiciones sobre lo que es las variables entre lo que son hipoglucemias, infección e insuficiencias renales. O sea, esta heterogeneidad de resultados es porque obviamente la diversidad de estudios que se analizan en este metaanálisis pues tienen diferentes contextos. Los eventos cardiovasculares, se esperaba que el control intensivo pudiera reducir la ocurrencia justamente de eventos cardiovasculares, pero con un ligero aumento de los episodios de hipoglucemia y hipoglucemia grave. Pero pues bueno, la evidencia todavía sigue pendiente. La mortalidad fue el indicador base, porque entre otros objetivos como puede ser la insuficiencia renal, el tiempo de estancia hospitalaria o las infecciones, no tenían resultados tan certeros. Entonces se tuvo que enfocar mucho en el índice de mortalidad, que fue por sí en todos los estudios el que más de resultados nos dio y una frecuencia más adecuada. Pudo ser más controlable y refutable. Los resultados no concluyentes, bueno, el control glucémico estricto no demostró reducciones significativas en la mortalidad, complicaciones infecciosas o insuficiencia renal. Tampoco tuvo un resultado concluyente en tanto que se redujera la duración hospitalaria con este tipo de control. Entre los efectos socioeconómicos, aquí hay un punto que quiero acotar. Se encuentra mucho el efecto socioeconómico porque al ser una base de datos en inglés y de otras regiones, recordemos que los sistemas de salud no son como aquí, que nosotros tenemos un sistema de salud público que básicamente absorbe estos gastos, sino que aquí contamos con pacientes que tienen que hacerse cargo de sus gastos a través de su sistema de salud. Entonces aquí nos dice que pues hubo justamente por el manejo glucémico moderado al estricto, reduce costos. Entonces hay un efecto positivo en términos socioeconómicos, aunque pues tampoco tuvo conclusiones tan certeras. Es decir, y bueno, dentro de los autores comentan que pues en cuanto al control glucémico estricto hubo una reducción entre un 13.42 y un 91.30 gramos sobre decilitro, pero no hubo un impacto significativo dentro de la mortalidad. O sea, da igual si hay un control estricto o un control moderado, simplemente aumenta costos. Y aumenta justamente el riesgo de hipoglucemias, o sea, aumenta ligeramente el riesgo de episodios hipoglucémicos y de hipoglucemia grave cuando hay un control estricto a un control moderado. En los eventos cardiovasculares se pensaba, la hipótesis era que el control glucémico estricto podría reducir este tipo de riesgos de eventos cardiovasculares, pero la evidencia aún sigue siendo baja y no es concluyente, entonces pues la certeza es mínima. Así. Pase. Sí. Aquí hay 3 días todavía. Y bueno, también vamos a darnos cuenta que tampoco se reduce el tiempo de hospitalización, no hubo una diferencia significativa. La calidad de vida, pues solamente hubo un solo estudio de entre todos estos que se revisaron que estuviera relacionado con la calidad de vida, pero tampoco hubo una significancia dentro de los resultados. El efecto socioeconómico, como se los había comentado, nuestro sistema de salud es público, por lo cual absorbemos gran parte de los gastos en el hospital. Sin embargo, en otro tipo de sistemas de salud, pues maneja que hay un efecto positivo dentro de la reducción de costos para el paciente. La heterogeneidad de los resultados, al ser un metaanálisis y volver a revisar una vez y otra vez tantos artículos con diferentes variables, pues los resultados no se homogenizan. Entonces, por tanto, es todavía algo no tan concluyente. Y bueno, implicaciones para la investigación. ¿Qué nos va a decir todos estos estudios? Pues que se necesita realmente someter a una investigación real, práctica, de análisis donde podamos valorar si hay realmente un efecto total y plenamente positivo de un control estricto ante un control moderado, y en ese caso pues entonces reducir justamente el protocolo a un control moderado que pueda ser
la misma eficiencia con menor costo. Bien. Y bueno, por parte mía, el manejo glucémico de pacientes que viven con diabetes, que se someten a cirugía, es crítico dentro de lo que puede influir significativamente los resultados postoperatorios. Nosotros como especialistas en nutrición clínica debemos de tener un enfoque que vaya más allá de una intervención dietética. No tenemos que entender a la nutrición como la dietología o como solamente nos quedamos en eso, sino que tenemos que ir más allá, centrándonos en las intervenciones nutricionales y metabólicas como un tratamiento nutricional. ¿Por qué? Porque es parte de lo que hacemos los nutriólogos, tratamiento nutricional, y que puede optimizar justamente la recuperación y asimismo minimizar las complicaciones. Nosotros, al ser una unidad quirúrgica, ser una unidad que se especializa mucho en esto, es muy importante contemplar todos estos factores en el manejo de los pacientes que viven con diabetes, que se van a someter a una cirugía de cataratas, por ejemplo, que es con lo que más me he podido acercar estos días, o pacientes con colecistectomía, que tienen que someterse a una cirugía pero que viven con estas comorbilidades o estas enfermedades crónicas. Entonces, enviarlos al servicio de nutrición nos permite a nosotros manejar de forma interdisciplinaria al paciente de una forma más integral. Asimismo, este metaanálisis va a sugerir que el control de la glucosa en sangre no reduce la mortalidad general en pacientes con diabetes durante el periodo perioperatorio. Sin embargo, es crucial entender que un manejo adecuado de la glucosa puede tener resultados significativos y un mejor cuidado. Uno de los hallazgos que fueron más relevantes dentro de este es el riesgo de hipoglucemias, ¿no? Porque nos podemos dar cuenta que también no solamente es el manejo de insulina para el paciente, sino que tenemos que entender el todo del paciente, cómo llega al resultado, o sea, desde que ingresa a el periodo perioperatorio hasta que sale, cómo podemos manejar y reducir ese riesgo de hipoglucemiante, ¿no? Entonces aquí la nutrición clínica es fundamental para ajustar la ingesta de hidratos de carbono y asimismo una orientación adecuada en cuanto al uso y administración de la insulina para prevenir estos episodios. Yo hoy digo insulina, pero también ya tenemos otro tipo y nueva generación de medicamentos que son los análogos, las viaguandinas y otros que son los catalizadores, perdón, se me olvidó la palabra, pero es como la metformina, que son medicamentos que justamente se dedican a tener ese efecto sobre la glucosa. Esto solamente como lo manejan con insulina, por eso no les menciono esta parte. Para prevenir estos episodios, un enfoque personalizado, que es algo que se ha tratado de trabajar, es el paciente en el centro de todo este enfoque, es que considerar la tolerancia individual a los hidratos de carbono, una necesidad energética adecuada, una administración y un cuidado y un manejo, un monitoreo de la glucosa del paciente son esenciales, asimismo pues la orientación adecuada. Y bueno, creo que es lo que sigue, que es la última. Aunque el control intensivo no muestra una reducción significativa en las complicaciones infecciosas, sí podría tener un impacto positivo en la disminución de eventos cardiovasculares. Todavía, esta es una de las puertas que deja este estudio. Creo que gran parte de los estudios no solamente se centran en decir, investigué esto y salió, no, es también qué panorama nos da este estudio. Entonces ahora habrá que investigar cómo el manejo de un paciente de forma intensiva puede reducir el riesgo de eventos cardiovascular. Esto resaltará así la importancia de un enfoque integral que no solo controle los niveles de glucosa, sino también optimice otros factores como el estado nutricional y el equilibrio electrolítico. ¿Okay? Entre las intervenciones nutricionales, ¿qué tiene que ver nutrición clínica dentro del periodo perioperatorio? Tiene que ver mucho, tiene que ver desde antes, durante y después el manejo del paciente. Y así nos vamos a dar cuenta que las intervenciones nutricionales como tratamiento deben centrarse en mantener la estabilidad glucémica sin causar descompensaciones. Ese es el paso principal, porque mucho paciente se descompensa dentro de estos procesos sin tener un manejo adecuado. Ninguna descompensación metabólica, hay que siempre buscar el equilibrio metabólico de nuestros pacientes. Esto incluye estrategias como la administración controlada de hidratos de carbono antes y después de la cirugía y la monitorización continua para ajustar las necesidades energéticas según la evolución del paciente. Estas necesidades energéticas son cambiantes. El paciente por cierto grado de estrés va a tener ciertas necesidades energéticas y eso es algo que siempre debemos de contemplar. El manejo glucémico perioperatorio es un área compleja que requiere un enfoque multidisciplinario desde la nutrición clínica. Nuestro papel es asegurar que las intervenciones nutricionales contribuyan a este control glucémico de forma segura y efectiva para así minimizar el riesgo de hipoglucemia y apoyar la recuperación general de nuestros pacientes.
que esto va a implicar básicamente una colaboración estrecha con otros profesionales de la salud y ajustar así las intervenciones en tiempo real, optimizando resultados a través de un enfoque individualizado. Esta parte es muy importante porque hoy en día tenemos que entender y manejar al paciente dentro del equipo interdisciplinario, que no solamente es médico, enfermería, sino también entra trabajo social, entra también psicología, entra nutrición y los concomitantes que nos conteste el manejo del paciente. Y si ustedes gustan revisar este artículo, es muy extenso, bien en inglés, lo van a encontrar en Cochrane Database of Systematic Reviews. Es una página muy buena que me recomendó la nutrióloga, donde pueden encontrar una serie de artículos muy interesantes. Y pues está la bibliografía. Y bueno, pues Preguntas, comentarios. Las sugerencias, traumas, opiniones. Juan Carlos, pueden preguntar todo lo que no vieron. A ver otra vez. ¿De qué se trató? La primera lápida. El título. Regresamos. Fíjate que aquí lo que me causa mucho ruido es tenemos valoraciones de medicina interna, de anestesia y de nutrición. También. O sea, sí, Pero no como- protocolizado. Ajá, exactamente. No protocolizado. Justamente eso he tratado desde que llegué aquí, Sí. de que todo paciente que sea candidato a cirugía pase nutrición. Y así también agilizamos los procesos, porque me los envían cuando ya los detuvo medicina interna o anestesia. Exacto. Entonces todo lo que lleva el paciente avanzado en trámites, en consultas, demás, es tiempo donde la nutrición ya debió haber trabajado. Y está hablando de una atención multidisciplinaria. Sí, Integral. interdisciplinaria. Debería de tener todo usuario, todo paciente debería de tener su historia nutricional, Ujú. su expediente. De hecho, ¿cómo se llama? Para la certificación de hospitales se requiere. Y se requiere ¿quién quiere tecito de Yo sí. nutrición? Se requiere la evaluación de nutrición y la evaluación de psicología. ¿Quieres Inclusive hay ¿Quién quieres lugares plena? a donde a donde hacen cirugías bariátricas. O sea, es obligado una atención sí. de nutrición, obvio, y de Y de psicología. psicología. Sí, Psicología. Y aquí, ¿por qué no de nutrición? En todos, Sí, en no, todos. psicología. considero que como el Hospital Juárez como una unidad quirúrgica y por la población que maneja básicamente son pacientes con diagnóstico de diabetes, de hipertensión y de sobrepeso y obesidad, creo que es muy importante el papel de nutrición. Más bien nutrición debería tener el protocolo, debería estar en el protocolo a contemplar si un paciente se va a someter a cirugía. Por ejemplo, no nos vamos a los casos tan complicados como diabetes o hipertensión, sino vámonos a un paciente con obesidad, un estado proinflamatorio del cuerpo constante, mayor riesgo de poder tener desangrarse, mayor tarda el paciente en recuperarse de una cirugía. Y obviamente un paciente con obesidad no siempre nos va a referir a un paciente bien nutrido, sino también hay que valorar a un paciente. Si el paciente presenta una descompensación nutricional, anemia o algo por el estilo, creo que es el momento, ¿no? Donde podemos llegar a, si no viene un equilibrio al 100% del metabolismo, aproximarnos a que el paciente maneje un estado óptimo para poder solventar ese periodo de estrés, porque es un periodo de estrés, ¿no? Si es un periodo de estrés muy grande, que requiere energía, requiere nutrimentos, y no solamente requiere energía, sino requiere lo necesario para poder reconstruir lo que se intervino. Y obviamente para llevar a cabo el proceso de recuperación, porque si el paciente hace sepsis, si hay un mal manejo, si el paciente no se va a casa con una orientación nutricional adecuada, sale de aquí con obesidad y regresa depletado. Entonces también es que el paciente se vaya a casa con indicaciones de forma adecuada, con una intervención nutricional integral desde su ingreso hasta su egreso, hasta su remisión. Entonces es un factor muy importante, al menos aquí en este hospital, debería de ser en todos, pero al menos aquí sería poner el punto sobre la línea de que nutrición necesita ser parte del protocolo de valorización perioperatoria, porque no solo el pre, es peri, es todo, desde que entra hasta que sale y se le da continuidad. Sí, porque haces una cirugía, y ayer me lo comentaba Natalia,
Dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una catarata metabólica y en una senil? ¿No? Justo. Digo, nosotros nos dedicamos a los cobros. Ay, tú cóbrale, ¿no? No. O sea, catarata metabólica. Ya, perfecto, su lente. Y después, ¿Dónde está el cuidado? o sea, ya corregiste. Ajá. Y ahora, ¿qué sigue? Entonces ahí tiene que ser un seguimiento. Y justo es algo, por ejemplo, que he hecho un poquito ahora que estoy haciendo tamizajes con los pacientes de cataratas postoperatorios. Les recomiendo que soliciten su pase o se les brinde el pase de nutrición. ¿Por qué? Porque hipertensión, diabetes pueden tener efectos sobre la salud ocular. Y pues el postoperatorio dirías, se arregló, ¿no? O sea, fue una intervención que puede mejorar, pero si no hay un cuidado a larga podemos tener problemas en el otro ojo o una complicación distinta. Entonces yo creo que es muy importante, yo como oftalmología, sabes que te valoro por cataratas, te vas a nutrición, pasas a operación y regresas a nutrición para el seguimiento. ¿Por qué? Porque la presión intraocular aumenta con la hipertensión, porque los vasos sanguíneos se van dañando justamente con la retinopatía diabética. Entonces creo que hay diversas concomitantes que nosotros como personal de nutrición clínica, como especialistas en nutrición, podemos atajar para evitar que entonces aquí habla del estudio socioeconómico, a lo mejor aquí no me manejamos tanto, pero creo que también reduce en gastos médicos, sobre todo para el hospital, mucho la atención preventiva que la atención ya interventiva. Sí, no para el hospital, para el sistema Para el de sistema de salud gubernamental. De hecho, hay una importantísima diferencia en costos, tan solo hablando de diabetes. Si tú detectas un paciente con prediabetes y lo atiendes y lo estacionas allí, el gasto anual se calcula en una cifra de más o menos 3,500 pesos al año en ese paciente. En cambio, ese paciente no lo atiendes, desarrolla diabetes y va a ser mayor a 65,000 pesos el gasto anual en él. ¿Sabe la inmensa diferencia? Hablando de aquí, en este hospital, no se ha hecho de manera protocolizada porque no ha habido la apertura de las administraciones pasadas. El doctor Rojas sí lo quería y lo estábamos trabajando, pero ya no dio tiempo porque se fue, ¿no? Él, la siguiente administración no le importó y ahorita estoy en nuevo proceso. ¿Y sí? No, tenemos que fortalecerlo. Imagínate que siempre este servicio para una estrategia para capturar pacientes ha sido el tamizaje nutricional que hacen los pasantes. Todo pasante que viene ha venido a hacer tamizaje, detecta pacientes en riesgo, se les da una hojita para que se les invita a sacar una cita en nutrición y es como capturamos pacientes. O se hacían reuniones, un tamizaje grupal, o sea, se convocaba hoy a tamizaje y ya teníamos unas 50 personas que iban a una valoración subjetiva y bueno, pues de ahí sacábamos como 20 pacientes, 30 pacientes. Ahora, este seguimiento que tú dices debe de ser, o sea, se tiene que tratar pre y post, pero también tiene el inconveniente del tipo de hospital que somos, donde no te puedes quedar eternamente con los pacientes. Ahorita yo me puedo quedar con ellos y me quedo con ellos hasta que se logran los objetivos sin importar tiempo, pero porque no hay la cultura por parte de las demás especialidades para enviarme a los pacientes. Entonces, como tengo pocos, se puede. Una vez haciéndolo de manera obligatoria, ya no te puedes quedar, pero entonces se tiene que derivar a centro de salud, a su seguimiento, o sea, a su seguimiento al otro lado. Sí, porque aquí tú lo dices muy bien, ¿no? O sea, somos correctivos. La cirugía fue en su momento, ahora su control, y fortalecemos el sistema de referencia y contrarreferencia, porque los centros de salud tienen nutrición, tienen nutriólogos. Entonces, si son pacientes de difícil control, hasta aquí nosotros llegamos como unidad y se
se le hace su referencia Ajá. a su vida de Pero- medicina familiar, a su clínica. Pero se le da seguimiento, o sea, eso es darle Sí. seguimiento y utilizar Sí. todos los recursos del sistema de salud. Sí. O sea, y este tipo de estudios, o sea, permiten justamente evidenciar las necesidades de justamente de un cuidado. Digo, creo que parte muy importante de nosotros como personal de salud no es ser correctivos en toda nuestra función, sino que tengo gran parte de nuestra labor es hacer lo que se llama medicina preventiva o la prevención. O sea, tanto enfermería como nutrición, como trabajo social, como médico, o sea, que cuando estamos en formación nos ponen a hacer carteles y todo. Bueno, es que ese es ahí el fundamento de la prevención, pero la prevención es el cartel, la prevención es el aprendizaje abstraído por parte del paciente. Y si el paciente se va a casa con un buen manejo glucémico, sabe identificar su glucemia, desde el momento en que le llama glucemia y no le llama azúcar, o sea, le dice mi glucosa y no azúcar, desde el momento en que se sabe monitorear la presión arterial, desde el momento en el que conoce que el problema no son los alimentos, sino las frecuencias, los hábitos y las maneras, entonces estamos haciendo una mejor labor para reducir también la carga laboral, porque reduce tanto la carga laboral, los costos institucionales y obviamente reduce con ello la mortalidad, las comorbilidades. Entonces es un utópico, ¿no? Que si la cadena de trabajo pudiera evidenciarse profesionalizando y dándole el espacio a los profesionales en un equipo interdisciplinario, entonces entenderíamos la importancia que tiene un nutriólogo en el hospital, entenderíamos la importancia que tiene el nutriólogo en el campo clínico, el nutriólogo dentro del paciente perioperatorio. Entonces, algo que a mí me quedó muy claro desde que llegué aquí es que, como le decía, bueno, ¿qué hago yo como nutriólogo en una unidad quirúrgica? Mucho. O sea, mucho. No voy a estar en el quirófano, pero estoy antes, durante y después para el manejo. Y el manejo es tratamiento, no es plan, no es dieta, es tratamiento. También damos tratamiento nutricional porque tenemos una base clínica, fisiológica, bioquímica, metabólica y demás para poder prescribir